Buenas noches con todos. Hoy vamos a comenzar con nuestro curso en Excel en este nuevo crédito y vamos a hablar de una cosa muy importante que son los tipos de datos y el formato que podemos darle a estos valores que vamos a introducir dentro de una hoja de cálculo. En nuestra clase de Excel vamos a obviar cosas como explicar toda la parte de archivos, abrir, guardar, imprimir. Asumimos que ya sabemos, asumimos también que tenemos un concepto claro de filas, ¿sí? De columnas y de celdas. Okay. Asimismo, asumimos de que todos hemos usado de alguna u otra manera un poco de Excel. Esta parte es introductoria, pero para mí es muy importante que esté claro de lo que vamos a hablar, qué son los tipos de datos y cómo Excel trabaja con ellos. ¿Sí? Ya que tenemos diferentes tipos de datos y es muy importante evitar errores al introducir eso, y dependiendo de qué valores vayamos a introducir, Excel los va a tratar como tal. Ok, básicamente tenemos texto, tenemos números, fechas, fórmulas y funciones. Lo que normalmente más utilizamos pues son la parte de texto, que cuando introducimos un texto, ¿sí? Cualquiera, un nombre, una descripción de alguna columna, como podemos ver, todo lo que acabamos de escribir es un texto y se acaba de alinear al lado izquierdo de la celda. Cualquier valor que yo escriba y se alinea automáticamente en el lado izquierdo de la celda nos va a decir de que eso es un texto. Claro, acá arriba tenemos opciones para cambiar la alineación, pero por defecto, ¿sí? Cuando trabajamos e introducimos los valores, automáticamente se ponen en el lado izquierdo. Lo que no pasa con los números, que ya vamos a ver. ¿Por qué el explicar textos y diferenciarlos de números? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con textos y números? Pues cuando escribamos un valor, por ejemplo, ¿sí? Voy a hacer esto. Se supone que estamos escribiendo 164.989.000, ¿sí? Pero este número se acaba de alinear en el lado izquierdo. Siempre lo acabamos de decir, de que todo lo que se alinea en el lado izquierdo de la celda para Excel no es un número. Esto no es un número. Así como esto tampoco no es una fórmula, no es un número. Esto tampoco no es un número. Sí. Así que básicamente ninguno de estos tres datos son números. Nos podemos dar cuenta porque se acaban de alinear en el lado izquierdo. Pero ¿qué error hay aquí para que no sea un número? Pues aquí estamos usando los símbolos, los separadores de decimales, como que si fueran separadores de miles. Entonces para Excel eso acabamos de introducirlo con error. Aquí estamos usando guiones que en otro caso podrían ser una resta, pero las fórmulas comienzan de otra manera, que ya lo vamos a ver. Y aquí también estamos usando un separador de decimal, ¿sí? De manera incorrecta, supuestamente, porque el separador de decimal no es el punto, es la coma, y me da un error. Así que para evitar este tipo de errores, sobre todo este de acá, aconsejaría que usemos el formato de número, que es lo que vamos a utilizar ahora en adelante. Cuando introducimos un número, ¿sí? Automáticamente vamos a poner el mismo número que acabamos de escribir arriba, ¿sí? Ese número se acaba de alinear en el lado derecho, ¿sí? Yo voy a poner 45,50. ¿Sí? Para evitarnos los problemas, los errores con los decimales, sugiero que utilicemos el teclado numérico que está en el lado derecho de nuestro teclado, y tenemos el puntos, que es un separador decimal. Va a depender de cómo esté configurada nuestra computadora, ¿sí? Aquí dentro del panel de control, reloj, idioma y región, en configuración regional e idioma, podemos entrar y ver cuál es el separador de miles y el separador de decimal, ¿sí? Eso se lo ve aquí, ¿sí? Eso debería estar bien configurado en su computadora, ¿sí? Sugeriría que le peguen una mirada. Formato Ecuador y ubicación Ecuador, para que esté correcto todo. Ok, bien. ¿Qué hago para trabajar bien con los números? Pues introducirlos tal y cual como lo haría, ¿sí? Y dejar que Excel ponga el formato, ¿sí? Cuando yo escribo un valor, esta celda ya está con el formato aplicado, yo puedo
automáticamente aplicar el formato, separadores de millares, ¿sí? Puedo aumentar decimales o disminuir los decimales, ¿sí? Como pudieron ver, aquí acabo de disminuir y se acaba de redondear el número, ¿sí? Entonces sugiero que utilicemos la opción de formato numérico para evitarnos cualquier tipo de error. Es mucho más fácil. Incluso yo puedo marcar las celdas donde yo voy a introducir los números y ponerle el formato de tal manera que cuando yo escriba automáticamente se pone, ¿sí? Es mucho más fácil. No solamente se ven bonitos, es más fácil de escribirlo y de identificarlo el momento que vamos introduciendo nuestros datos, ¿sí? Ahora, aquí hay los formatos que más se utilizan, incluso el de porcentaje. Si yo voy a hablar del 5%, ¿sí? Aquí tengo para aplicarlo, pero recordemos que el formato de porcentaje multiplica por 100 cualquier valor. Al poner yo 5 y aplicar el formato se multiplica por 100, se hace el 500%. Entonces yo debí haber escrito 0,5,05 para que Excel me lo tome como el 5%, ¿sí? Aquí hay otros formatos que vamos a utilizar: número, moneda, contabilidad, ¿sí? Hay todos los, incluso uno de fracción, ¿sí? Científico, de texto, que nos va a permitir convertir un número en texto, y Excel ya no lo trataría como número sino como texto, ¿sí? Si yo quiero poner en una celda un quebrado, entonces aquí tengo el de fracción, quebrados o fracción, ¿sí? Entonces pudiera escribir así, y para Excel me lo muestra como un cuarto, pero para Excel es 0,25. Esta barrita que está aquí se llama barra de fórmula. Es muy importante esta barra de fórmula porque la barra de fórmula sirve para mostrar el contenido real de una celda. Como podemos ver, aquí yo veo un valor, pero la celda realmente contiene este valor. Como podemos ver acá, vamos a ver que estos números no tienen el símbolo de dólar porque simplemente es un formato, ni siquiera tienen los decimales ni los puntos, porque solamente es un formato visual, no es el contenido de la celda. Eso es muy importante. Ok, por otra parte tenemos otro tipo de datos que son las fechas. Nosotros trabajamos con día, con mes y con año. Los números, las fechas son muy especiales también, porque también nos permiten hacer operaciones con fechas que ya vamos a ver más adelante. Pero es muy importante darse cuenta de que las fechas, igual que los números, se alinean en el lado derecho de la celda. Si yo escribiera una fecha de manera incorrecta, aquí estoy poniendo mes, día, año, se me va a colocar en el lado izquierdo de la celda. Yo lo puedo ver como fecha, pero para hacer cosas operaciones con fechas que vamos a hacer más adelante, no van a servir. Entonces, ojo, hay que escribir correctamente las fechas también. Ya vamos a hacer operaciones con ello. Luego tenemos las fórmulas. Una fórmula nos va a permitir hacer operaciones dentro de Excel. Para escribir una fórmula, al igual que las funciones, tenemos que comenzarla con igual. Cuando escribimos un igual, Excel sabe que lo que vamos a escribir a continuación es una operación o una fórmula, ¿sí? Una fórmula muy simple como esta, ¿sí? Donde Excel me va a proporcionar el resultado, y si chequeamos nuevamente la barra de fórmula, vamos a ver que el contenido real de la celda no es el 7, es una operación que es una fórmula. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta eso, recordar comenzar con el igual para una operación. Ok, vamos a hablar más en un momento. En el otro video vamos a hablar específicamente sobre las fórmulas y las operaciones que podemos hacer con los números. Y otro tipo de datos que vamos a trabajar dentro de Excel son las funciones, ¿okay? Que al igual que una fórmula va a comenzar con un símbolo de igual, ¿sí? Y a continuación va a tener el nombre de la función, ¿sí? Y
cuando estamos escribiendo una función, Excel automáticamente me muestra el nombre de la función y me muestra una descripción pequeña de qué es lo que hace esa función. Cuando yo pongo el paréntesis, automáticamente Excel me va a mostrar qué más debo escribir a continuación con esa función. Esta función hoy es una función muy simple, donde yo abro y cierro paréntesis, no hay más. Ojo, aquí no es un cero, es abrir y cerrar paréntesis sin espacio. Le voy a dar un enter y me va a mostrar la fecha de hoy. La función hoy, ese es lo que hace la función, mostrar la fecha actual del sistema. Ya más adelante vamos a hablar sobre las funciones, pero era un ejemplo que queríamos ver por lo pronto. Bien, entonces recapitulando, tenemos que diferentes tipos de datos, textos que automáticamente se alinean al lado izquierdo de la celda. Yo puedo introducir números de manera incorrecta y eso va a hacer que se alineen al lado izquierdo, y puede que me den errores. Podría ser que en este caso esto no sea un número, sea la secuencia de un comprobante de un formulario, que en ese caso estaría bien, pero en este caso está incorrecto. Luego tenemos los números que se alinean automáticamente en el lado derecho de cada celda. Con estos números vamos a trabajar con la parte de formatos, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo ejemplos más adelante de qué más podemos hacer. Las fechas, que al igual que los números, se alinean en el lado derecho cuando están correctas y en el lado izquierdo cuando están incorrectamente introducidos. Luego tenemos fórmulas que comienzan con igual y podemos hacer operaciones básicas, que ya vamos a hablar sobre más cosas que podemos trabajar con fórmulas, y las funciones, que al igual que las fórmulas comienzan con igual y tienen una sintaxis o un formato que cumplir. Ok, con eso hemos cubierto nuestro primer tema.